Bueno, voy a exponer un ejercicio sobre los puntos notables de un triángulo. Como dice el ejercicio, siendo ABCD un cuadrado, LC igual a BL, menciona qué punto notable es O del triángulo AKB. Bueno, tenemos el triángulo AKB, que sería este de aquí. Entonces lo que tendríamos que ver es qué punto notable sería el punto O, o sea, es qué líneas pasan por el triángulo formando el punto O. Lo que tendríamos que averiguar primero es qué tipo de líneas son, si son medianas, perpendiculares, para saber si es un ortocentro, baricentro, incentro. Bueno, para esto el ejercicio nos da que LC es igual a BL, lo que nos quiere decir que este lado de aquí va a ser igual a este lado de acá. Entonces, llamémosle este lado el lado alfa, ¿ya? Entonces, alfa va a ser igual a alfa. Estos dos lados serían iguales. Ya, una vez teniendo estos dos lados iguales, tendríamos que decir que como es un cuadrado, debe tener todos sus lados iguales. Así que si tenemos que estos dos lados son alfa y alfa, este lado de aquí vendría a ser 2 alfa. Igual que aquí el de abajo, 2 alfa. Y este lado de aquí igual. Ya. Ahora, eso es lo que nos dice el triángulo. Entonces, si nos fijamos, tenemos el triángulo LCD. El triángulo también nos dice que por ley estos ángulos de aquí serían ángulos rectos, o sea de 90 grados. Serían este y los de abajo. Ya. Ahora entonces en el triángulo LCD tenemos un lado que es alfa y 2 alfa, lo cual por ley del 1 al 2 nos dice que 1, el ángulo de 90 y el ángulo 2, entonces tendríamos que este ángulo que se forma aquí vendría a ser de 53 sobre 2. Entonces este ángulo de aquí sería 53 sobre 2. ¿Ya? Sí, ¿qué más podemos observar de este ejercicio? Si tenemos un ángulo de 53,2 y un ángulo de 37 sobre 2, este ángulo de aquí sería la suma de los dos. Sería la suma de este con este ángulo. Si sumamos 37 sobre 2 y 53 sobre 2, nos da que este sería un ángulo de 45 grados. Entonces tenemos que este viene a ser un ángulo de 45 grados. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, si tenemos un ángulo de 45 grados del triángulo de este punto de aquí al punto C y al punto K, si sabemos que todos los ángulos de un triángulo tienen que darnos 180 grados, aquí tenemos 45. Por ley, este triángulo, este de aquí, también vendría a ser de 90 grados. Entonces tendríamos 45 y 90, entonces este ángulo que se formaría aquí también sería de 45 grados. Si tenemos un ángulo de 45 grados y un ángulo de 45 grados y un ángulo de 90, entonces los catetos de aquí serían del mismo tamaño. Entonces este sería cateto B y este también sería cateto B. Ya. Si estos catetos son iguales, B y B, esta de aquí vendría a ser la hipotenusa. La hipotenusa vendría a ser B raíz de 2. Entonces aquí tendríamos B raíz de 2. ¿Ya? Listo. Entonces tendríamos B raíz de 2. Desde este punto, digamos, llamémosle este punto por darle cualquier nombre. Llamémosle el punto F. ¿Ya? Entonces si nos fijamos, desde el punto F al punto C y al punto D, tenemos un ángulo de 90 grados. Tenemos 53,2. Y tenemos B, entonces podemos decir que es un triángulo notable. Entonces en esta línea de aquí, la que va de F a D, sería 2B. Si en este extremo ya tenemos B, este otro extremo debería ser B. Así que tenemos que este extremo sería B. Y también tenemos que este otro extremo sería la hipotenusa. Entonces si tenemos B y B aquí, esto de aquí vendría a ser raíz de 2, digo B raíz de 2.
Entonces 2 alfa sería igual a b raíz de 2. Listo, entonces como ya no tenemos listo, entonces como es todo lo que observamos en este triángulo, ¿qué pasaría si es que saco una línea desde el ángulo F al ángulo B? De ahí vamos a trazar una línea. Listo. Entonces, si trazamos una línea desde el punto B hasta el punto F, nos quedaría otro triángulo para analizar. Analizando esto, si nos fijamos en el triángulo que se forma de F, L y C, también tendríamos que, si este vale 90 grados, este ángulo de acá también vendría a ser de 90 grados. Si es que este tiene 90 grados, tengo un lado que es A, 90 grados, un ángulo que es A, entonces este ángulo de aquí también vendría a valer 53 sobre 2. Este ángulo de aquí también vendría a valer 53 sobre 2. Listo. Algo que me di cuenta, me he equivocado aquí. La hipotenusa de este de aquí, de 2b y b, sería b raíz de 5. Listo. Entonces, ahora si nos fijamos muy bien en este triángulo, tenemos que 53 sobre 2 y 53 sobre 2 grados en este de aquí, y vemos que tenemos 2A, que es del lado de acá. Si nos fijamos en el triángulo BFC, vemos que el ángulo de 53 grados igual está al lado del ángulo 2A, que sería este de acá. Si revisamos más, tenemos el lado que es B y tenemos el lado que es B. Entonces, este lado vendría a ser el mismo que este y este lado vendría a valer lo mismo. Entonces, por ley, este triángulo de aquí, el que estamos viendo aquí, todo este de aquí, este y este de aquí, con este triángulo que tenemos de acá, vendrían a ser iguales o congruentes, como se les dice. Entonces, si son congruentes, podríamos decir que 53 sobre 2 que tenemos aquí se le opone 37 sobre 2. Entonces, este ángulo de aquí vendría a ser 37 sobre 2. Ahora, tenemos 37 sobre 2, B. Entonces, de este lado de aquí sería B raíz de 2. Listo, tenemos B raíz de 2, 37. ¿Qué más podríamos sacar? Listo. Entonces, tendremos que este ángulo vale 35 grados. Y todo este ángulo de aquí, este ángulo que se forma aquí, vendría a ser un ángulo de 135 grados. Listo. Entonces, si nos fijamos bien, si este ángulo vale 135 grados, el opuesto que vendría a ser este ángulo de acá, valdría igual 135 grados. Y si nos fijamos un poco mejor, diríamos que este triángulo de acá vendría a ser congruente. O sea, el triángulo que se forma de BFK es congruente al triángulo que se forma de BCF. Entonces, si decimos que es congruente, este lado que tenemos aquí, el que baja de B acá, sería 2 veces A. Pero como estamos trabajando casi la mayoría de los catetos con B, es mejor ponerlo en B. Así que 2A nos dice que es B raíz de 5. Entonces aquí tendremos que toda esta línea va a valer B raíz de 5. ¿Ya? Tenemos que esa vale B raíz de 5. Tenemos que este ángulo de aquí vale 135. Entonces, este ángulo que tenemos aquí valdría 53 sobre 2. Así que tenemos que este ángulo vale 53 sobre 2. ¿Ya? Entonces, si este ángulo vale 53 sobre 2, este ángulo de aquí sería
tenemos un cateto de 90, 53,2, entonces vendría a ser la mitad, que sería B, que tendríamos esta B, entonces este cateto de aquí sería la mitad de B, que sería B sobre 2. B sobre 2. Listo. Si tenemos B sobre 2, si tenemos que este vale ser B sobre 2, B sobre 2 sobre B, la hipotenusa va a ser B raíz de 2. Entonces, si tenemos que este lado de aquí vale B raíz de 2, la hipotenusa ya va a valer B medios raíz de 5. Entonces, este lado va a valer B medios raíz de 5. ¿Ya? Si tengo que este lado es B raíz de 5 y digo que todo este lado va a ser B raíz de 5, entonces tenemos que este otro lado es B2 raíz de 5. ¿Ya? Entonces, si este es B raíz de 5 y este es B raíz de 5, concluyo que este es un punto medio. Si digo que este lado es igual a este lado de aquí porque vale 2 alfa, entonces este ángulo también vale 2 alfa, entonces sería igual. Entonces tengo que este punto de aquí también va a ser el medio de este triángulo. Entonces si revisamos bien, tenemos dos medianas que van desde el punto medio hasta el vértice y desde el punto medio hasta el vértice. Entonces en el final concluyo que el ángulo O sería un baricentro. Sería un baricentro, porque el baricentro es el que va desde el punto medio del triángulo hasta el vértice opuesto y desde el punto medio hasta el vértice opuesto. Entonces O es un baricentro. Entonces así hemos concluido este ejercicio de los triángulos notables. Hemos hecho un proceso no largo ni difícil, solo hemos estado viendo el triángulo, lo que teníamos y aplicando propiedades.